La parte 1 del capítulo 2 de este capítulo que he titulado El peso pastoral dentro del libro de teología pastoral. Este libro que puedes adquirir en internet, que te envían a cualquier parte de tu domicilio con un solo clic. Cómpralo ya. Dice la escritura en Levítico 10:7: Ni saldréis de la puerta del tabernáculo de reunión, porque moriréis, por cuanto el aceite de la unción de Jehová está sobre vosotros. Bueno, básicamente todo ministerio necesita un mínimo de santidad. ¿A qué me refiero con un mínimo de santidad? Bueno, vivir vidas de santos, ni siquiera en un monasterio, apartados de las contaminaciones del mundo. Realmente en la vida secular, bueno, pues normalmente nos contaminamos con la televisión, con la gente, con las pláticas, con muchas cosas, pero hay ciertos elementos que no podemos tolerar como cristianos. Cualquier persona, cualquier líder que tenga una influencia sobre un grupo de personas, como predicar, pertenecer a la alabanza, recibir algún nombramiento de consejería, liderar algún grupo en casa, actividades similares, debemos ser muy cuidadosos para encontrar un equilibrio sano entre la permisibilidad de nuestras acciones y la delgada línea que nos puede llevar a la falsa o a la doble moral. Siempre va a haber una gran diferencia entre la praxis y la teoría. Es decir, una cosa es la teoría y otra cosa es lo que practicamos. Definitivamente esto es una constante. Sin embargo, debemos hacer que la praxis y la teoría, su distanciamiento, sea el menor. Es decir, que no sea un distanciamiento de este tamaño, sino bueno, un pequeño distanciamiento entre lo que se predica y entre lo que se hace. Alguien dirá: no, pastor, tenemos que estar siempre acorde a lo que predicamos. Eso sería lo más sano, eso sería lo mejor, pero realmente no se lleva a cabo. Es imposible o casi imposible para un ser humano normal, quizás una persona dedicada a la santidad, y aún así caería en religiosidad. Hay que tener mucho cuidado de la religiosidad. Los seres humanos tendemos a hacernos nuestras propias prohibiciones, creyendo que estamos acordes con la voluntad de los cielos, y luego comenzamos a hacer una red tan enmarañada de normas que terminamos bajo el mismo escrutinio hipócrita del que acusaba Jesucristo a escribas y a fariseos. Es decir, tendemos a hacer tantas reglas que de pronto nos tropezamos y nosotros mismos ni siquiera seguimos esas reglas. Normalmente, bueno, la burocracia o las reglas dentro de la iglesia son para que el sistema continúe por sí solo cuando la cabeza falta, cuando el pastor se va de viaje, cuando está enfermo, etc. Pero otras que ni siquiera entendemos y que queremos medio guardar o guardamos a medias, nos llevan a ser unos hipócritas. Mateo 25, Mateo 23, 25 al 27, Jesucristo acusó a los escribas y a los fariseos. Les dijo: ustedes son como sepulcros blanqueados. Es decir, por afuera el sepulcro se ve bonito, limpio, pero por dentro hay un cuerpo muerto que se está pudriendo. También decía: ustedes son como vasos que se limpiaron nada más por fuera, pero por dentro están todos sucios. No sé si te ha pasado tomar
agua de un vaso sucio, bueno, vas a encontrar un olor shokiake, vas a encontrar un mal olor en el momento en que tomas el agua. Y bueno, si lo pensamos con frialdad, los escribas y los fariseos eran individuos increíbles, mejor que tú y que yo, eso definitivo. Los hombres oraban con gran elocuencia, se sabían a la perfección las escrituras, y el problema era que en su intento de guardar mandamientos tropezaban en su misma doctrina que predicaban. Es decir, los hombres sabían muchísima Biblia, como estos hermanos que memorizan versículos y que se saben muchos versículos, que oran, y la gente dice, wow, qué bonito ora, bueno, sí, es muy elocuente, predica muy bien, pero al momento de ver sus vidas dices, ay, no, predica mucho y guarda poco lo que predica, es un hipócrita. Entonces, bueno, se parece a muchos líderes cristianos del siglo XXI, incapaces de encontrar ese punto medio que los aleje de la hipocresía. Y bueno, en nuestra propia experiencia, cuando comenzamos nuestro ministerio en la Ciudad de México, recuerdo que este cristiano, tendría como 50 años, me pidió que lo dejara predicar. Era un buen cristiano, llevaba muchos años, ya había llevado un curso de liderazgo, discernía bien la escritura, tenía elocuencia, pero fumaba. Le dije, mira, ningún líder que está al frente puede fumar, no porque el cigarro esté prohibido en las escrituras, sino porque es una atadura, es una cadena, y estás dando un mal ejemplo a la gente a la que le estás predicando. ¿Cómo voy yo a hablar de la libertad en Cristo Jesús? Sí, con un cigarro en la mano, es decir, ¿dónde está la libertad? ¿Dónde está el poder de Dios? ¿Dónde está la manifestación del Espíritu en mi vida? Y bueno, este hombre dejó de fumar inmediatamente. Dijo, si ese es el requisito, dejo de fumar. Y lo examiné y dije, bueno, me parece que es un sacrificio acepto como para ganarse el ministerio. Y bueno, lo puse a predicar los miércoles, teníamos una asistencia reducida, lo habíamos dejado como un taller para predicadores los miércoles. Dije, bueno, pues que predique los miércoles, ¿no? Y bueno, mediar entre lo que podemos hacer y entre lo que debemos guardar no es una tarea sencilla, sobre todo cuando tomamos ciertos mandamientos y desechamos otro. Eso es muy peligroso. El ejemplo normalmente más común es el de la comida. Me he encontrado con un sinnúmero de cristianos que no comen carne de cerdo porque dicen está en las prohibiciones alimenticias del Levítico. Claro, pero dentro de esas prohibiciones también están los mariscos, cualquier marisco, el camarón, el pulpo, el ostión, si me explico, o guardas todos, o para qué guardas el cerdo, ¿no? Y bueno, y si elevamos todavía más la discusión, otra comida que es tabú para todo cristiano es la moronga. La moronga, bueno, es el nombre que se le da a la sangre de cerdo que se mezcla con algunas semillas, especias, y bueno, se come también en tacos. Dice, no, ¿cómo cree, pastor? Eso es lo inmundo de lo inmundo. Y bueno, y hay una prohibición que se encuentra, hasta sacan la Biblia, hay una prohibición que se encuentra en Hechos 15, 20 y 29. Se pide a los nuevos creyentes que se abstengan de idolatría, de comer ahogado y de comer sangre. Entonces, bueno, sí está la prohibición, por supuesto, pero debemos entender cuál es la lógica de la Biblia. ¿Por qué la Biblia está prohibiendo comer cerdo? La mayoría de las personas dicen, no, es que es un animal muy sucio, se revuelquen sus heces. Y bueno, es que sea sucio, es que es un animal muy limpio.
y le gusta siempre estar fresco. Entonces, bueno, si no tiene agua disponible para meterse al agua, se refresca con su excremento. Y la gente dice, no, por eso la carne de puerco es sucia, por eso la prohibió el Señor. Y te sacan argumentos, ¿no? Y el camarón tiene mucho colesterol y guara guara. Pero eso no lo dice la Biblia, eso lo inventan de sus corazones. La Biblia nos da una razón muy específica para no comer cerdo. Hay una lógica muy distinta. El cerdo es inmundo porque de acuerdo a Levítico 11:7 tiene pezuña hendida, pero no rumia. Ah, ¿verdad? Y bueno, el marisco es inmundo porque en la lógica de Levítico 11 del 9 al 12 no tiene aletas ni escamas. Por eso es inmundo. ¿Sí me explico? Bueno, el libro de los Hechos nos expone una razón diferente para no comer moronga. De acuerdo a Hechos 20:21, nos dice que abstenerse de moronga, comer ahogado y de sacrificado a los ídolos es por ser un mal ejemplo para las comunidades judías donde se predicaba la nueva fe cristiana en un cristianismo que seguía unido al judaísmo. Ah, ¿verdad? Entonces, ay, decimos, ¿what? No entiendo. Y empezamos a inventar cosas, Y dices, qué ilógico, no, ha de ser por esto. No, no es por lo que tú piensas, es por lo que la Biblia dice. ¿Sí me explico? Digo, yo puedo pensar muchas cosas. La Biblia dice, y es muy clara, no inventes cosas que no están en la Biblia. No saques cosas de tu corazón que no tienen una lógica para Dios. Para Dios no es que el marisco tenga mucho colesterol, el huevo tiene más colesterol. No es que el cerdo sea sucio, para Dios es que tiene pezuña hendida y rumia, o no tiene pezuña hendida y rumia, si me explico, no tiene aletas o no tiene escamas. Fíjate bien, en Primera de Corintios 11 del 5 al 6, el apóstol Pablo argumentó que la mujer debía cubrirse la cabeza con un velo. Y el mismo apóstol en segunda de Tito 2:12 dijo que él no permitía enseñar a la mujer ni ejercer dominio sobre el hombre. Y en algunas iglesias se siguen estas instrucciones. Hubo quien me dijo, pastor, usted está erróneo porque deja predicar a su esposa. Dije, ah, caray, ¿no has leído la Biblia? Sí, la leí, por eso usted está en lo erróneo. Pero no leemos con cuidado. Primera de Corintios 11:16 dice que cubrirse la cabeza era una costumbre de las iglesias de ese tiempo, pero que podemos contender si no estamos de acuerdo. Es decir, Pablo dice, el que quiera contender que contienda, nosotros no tenemos esa costumbre. Yo le podría argumentar al apóstol Pablo, pues nosotros en México tenemos una costumbre distinta a las iglesias de Asia. Punto. Si me explico, no es un mandamiento del Señor. En cuanto a la instrucción de Tito, el apóstol habla en primera persona, dice, yo no permito a la mujer enseñar. Bueno, Pablo, felicidades. Yo, Lauro, sí permito a la mujer enseñar. Punto, no es un mandamiento bíblico. Pablo no dice, oh rapaz candara, recibí del Señor, que la mujer no predique. ¿Sí me explico? Él dice, yo no permito predicar a la mujer. Bueno, pues tú, yo soy una persona distinta, yo sí permito y dejo que la mujer predique, y en esto debemos ser muy cuidadosos al momento de guardar o liberarnos de un mandamiento. Si una persona quiere abstenerse de comer cerdo, mariscos o conejo, que también está prohibido en el Levítico, por ejemplo, la razón que debe proporcionar debe ser necesariamente bíblica. Si logra comprender la profundidad de lo que significa que el animal no haya nacido con un tipo específico de pezuña, que rumie o que no rumie, que tenga aletas o que tenga escamas, entonces que se prive del alimento. Si no entiendes la pezuña y si no entiendes el rumiar, entonces ¿qué estás guardando? Mandamientos que ni siquiera entiendes porque no estás comprendiendo la lógica de Dios. Es algo que no voy a explicar en este video. Lo explico en otros libros, en mi libro del Edén a Sodoma, lo explico
en otros videos, ¿sí me explico? Si un líder congregacional desea impedir que las mujeres enseñen en su templo y que además se cubran la cabeza con un velo, su motivación debe ser bíblica y entender que no se trata de un mandamiento del Señor, sino que en todo caso podría justificarse diciendo: quiero imitar a las iglesias de Asia de hace 2000 años. Ah, bueno, ¿quieres imitar lo que hacía el apóstol Pablo? Claro, pero no me vengas a decir que es un mandamiento de Dios y que yo estoy mal porque dejo predicar a las mujeres, porque entonces no has entendido la profundidad de la Escritura. ¿Sí me explico? El énfasis de Jesucristo hacia cualquier prohibición es lo que más nos debería interesar. Su enfoque se vincula a que cuidemos los aspectos espirituales en los que pocas veces reparamos y que corresponden a lo más importante del liderazgo. Jesús dice: a mí no me importa lo que comas entra por la boca y se va por la letrina cuando ya hizo digestión. Lo que me interesa es lo que sale de tu boca, porque lo que está saliendo de tu boca es lo que hay en tu corazón. Eso es lo que debes cuidar, no condenar a los demás, ser misericordioso, tener piedad hacia los demás, no mandamientos que ni siquiera entiendes y que quieres justificarlos con una lógica mundana y terrenal. Dios no prohibió el cerdo en su sabiduría porque el cerdo era sucio, ni prohibió el camarón porque tenía mucho colesterol. ¿Sí me explico? La lógica de Dios es rumia y tiene pezuña, tiene aletas, no tiene aletas y tiene escamas. Esa es la lógica del Señor. ¿Entiendes la lógica del Señor? Entonces, ¿para qué guardas un mandamiento que no entiendes? Vamos a ver, y te la voy a poner más complicada en las siguientes partes, porque es sencillo, relativamente sencillo, guardar prohibiciones de vestido o de comida y creer erróneamente que si me vestí con saco, hallo más gracia delante de Dios que si traigo una camiseta. ¿Sí me explico? Y erróneamente pienso que si no dejo predicar a las mujeres, voy a hallar más gracia delante de Dios y mi iglesia va a estar en más gracia delante del Señor. Falso, falso, es una costumbre, es algo personal que yo hago. ¿Sí me explico? En mi iglesia usamos una televisión para predicar y es como si yo te dijera: si no usas una televisión, entonces estás condenado. No, esa es mi iglesia. En la tuya puedes tomar mi ejemplo, o puedes usar un proyector, o puedes usar imágenes de la naturaleza. ¿Sí me explico? Ese es algo muy, muy personal. Nuestro gran compromiso como líderes y como pastores es indagar y entender las razones bíblicas de cada uno de los mandamientos. No seguir costumbres ni prácticas que en el fondo ni siquiera entendemos y que nos llevan a tener una falsa moral. El líder debe dar un ejemplo a los demás, pero un ejemplo de vida cuando haya logrado someter los aspectos negativos de sus emociones y la distancia entre la práctica y la teoría no sea abismal, porque de otro modo será una hipocresía. Y si no, que predique sus problemas, que predique sus pleitos con su esposa, que predique que no puede mantener en sujeción a sus hijos o a su familia. Eso es lo que un verdadero líder predica: vida, no mentiras, no decir: sí, hermano, mantén en sujeción a tus hijos cuando tu hijo vive en unión libre. ¿Sí me explico? Es decir, mejor identifícate y di: hermanos, andamos en las mismas y sufro con mis hijos porque se fueron a vivir y andan de locos en unión libre. Oremos por nuestra familia porque se está desgarrando. ¿Sí me explico? No una falsa hipocresía. Estos que condenan los divorcios y van con su tercera esposa. Por favor, hay que tener sensatez cuando predicamos. Los mandamientos nos sirven como una guía para agudizar nuestros sentidos, para aprender a discernir lo bueno de lo malo, y para que comencemos a guardar ordenanzas espirituales
como la codicia. Vamos a quitar la codicia que corrompe nuestro corazón. ¿Cuál es un pecado que llegas a la iglesia y dices, Señor, ¿por qué este tiene una casa más grande que la mía si yo vengo a la iglesia, diezmo, oro y practico los mandamientos? Eso es una gran hipocresía. Eso corrompe realmente el corazón. Deja de mentir, deja de corromperte, deja de hacer cosas malas. Lo que vistas y lo que comas, disciérnelo antes. Me es grato presentar mi más nuevo libro, El poder en los nombres de Dios, una compilación de más de 700 nombres bíblicos, las técnicas para meditar en estos nombres y la explicación de cada uno y el poder que emana de cada uno. Los nombres de Dios, esta compilación de más de 1000 nombres de Dios, todos bíblicos. Bueno, mis libros acerca del Talmud. El Talmud son estas interpretaciones, revitalizaciones rabínicas de principios de siglo que nos van a dar una explicación más profunda sobre el Antiguo Testamento y que nos van a servir muchísimo para poder entender al cristianismo dentro de su matriz judía. Interpretaciones sefaradíes es la comunidad judía de España de la era medieval, los siglos XII al XVI, y esta producción literaria única, interpretativa también de las Sagradas Escrituras.